Avenida de los Santos del Van Butler, 19 de septiembre, Santa Emilia de Rodat, Virgen fundadora de la Congregación de la Sagrada Familia de Villefranche. Ante la llanura donde se levanta la antigua ciudad de Rodez, en el sur de Francia, hay una magnífica casa señorial a la que se conoce con el nombre de Druelle, y fue ahí donde nació en 1787 la niña María Guillemette Emilie de Rodat. Apenas tenía 18 meses cuando la llevaron a vivir con su abuela materna en el castillo de Ginal, construido sobre una colina en las afueras de Villefranche de Rouergue. Ahí se encontraba al estallar la revolución, cuyos horrores no llegaron a afectar aquella casa solariega en un lugar tan remoto, a pesar de que de ninguna manera se vio libre de las travesuras y berrinches de la niñez. Sí fue lo que puede llamarse una niña piadosa, y una prima suya que se atrevió a besarla recibió un impresionante bofetón para que aprendiera a no andar con aquellas veleidades. Sin embargo, cuando cumplió los 16 años y comenzó a conocer algo de la vida en sociedad, su devoción se entibió bastante. Descubrió que su confesor era demasiado estricto y se buscó otro. Abrevió sus plegarias para no perder tiempo y así por el estilo. Su abuela, mujer severa y vigilante, no dejó de advertir aquellos cambios y decidió que, en vista de que rechazaba la compañía de las monjas y las entes piadosas, en Villafranche debía volver a la austera y monótona existencia de Ginals, donde por entonces vivían sus padres. Aquella mudanza que se le impuso como castigo le sirvió en realidad para descubrir dónde radicaba su felicidad y su deber. Desde el día de Corpus Christi en 1804, experimentó una repentina y definitiva renovación espiritual y ya nunca volvió a mirar hacia atrás. Me hallaba envuelta a tal punto en Dios, confiesa ella misma, que hubiera podido orar sin detenerme, quién sabe hasta cuándo, sobre todo si me hallaba en la iglesia. Solo durante una época de mi vida me sentí hastiada y aburrida, y eso fue cuando le di la espalda a Dios. Al año siguiente, después de cumplir los 18 años, Emilia regresó a Villafranche con el propósito de ayudar a las monjas a establecer la mansión Saint-Cyr, donde ella misma había asistido a la escuela. No cabe duda de que Emilia pensaba encontrar ahí su propia vocación, pero la comunidad no resultó satisfactoria para ella, puesto que comprendían a monjas de cierta edad, salidas de varios conventos con motivo de la revolución y reunidas fortuitamente bajo un techo. Su falta de unidad interna se reflejaba en la forma como trataron a Emilia. Unas aprobaban prontamente sus ideas, otras encontraban exagerado y fuera de propósito su entusiasmo. La joven se había hecho cargo de cuidar a los niños durante los recreos, de prepararlos para la primera comunión y de enseñarles geografía. La segunda de sus obligaciones invadió la tercera, porque los nombres de santos en los diversos lugares geográficos le brindaban la ocasión de extraer una lección edificante de la vida del bienaventurado en cuestión. Pero no fue su trabajo en la escuela ni su amor por los niños lo que influyó en su vida espiritual, sino los consejos y conversaciones del padre Martí, el director espiritual del establecimiento. Por consejo de este, durante los 11 años que Emilia pasó en la Maison Saint-Cyr, hizo el intento de buscar su camino en otra parte, en Filleac, con las damas de Nevers, en Cahors, con las hermanas de la congregación del Picpus, en Moissac, con las hermanas de la Misericordia, y tras cada una de aquellas experiencias, desalentada e inquieta, regresaba a Villefranche y se reprochaba su inestabilidad. Cierto día durante la primavera de 1815, Emilia de Rodat visitó la casa de un enfermo donde gran número de vecinos discutían la casi imposibilidad de mandar a los hijos a la escuela porque carecían de dinero para pagarla. Con la claridad y la rapidez de un relámpago surgió la idea en su mente y así la puso en práctica. Yo daré la instrucción necesaria a esos pobres niños, dijo para sí misma, y sin pérdida de tiempo fue a abrir su corazón al padre mártir. Eso precisamente era lo que él había estado esperando, y en cosa de pocas semanas Emilia empezó a instruir a los niños pobres en su propia habitación de la Maison Saint-Cyr. No era más que una habitación pequeña, pero Emilia se las arregló para recibir en aquella a 40 niños y a las maestras que le ayudaban. Aquel fue el principio de lo que habría de llegar a ser la Congregación de la Sagrada Familia, aunque naturalmente no faltaron las oposiciones y las dificultades. Los padres de una de las ayudantes, llamada Eleonore Dutriac, la amenazaron con un proceso legal por hacer trabajar a Eleonor, que solo tenía 16 años, en condiciones inhumanas. Algunas de las otras monjas del establecimiento
trataron rudamente a Emilia. Buena parte de la opinión pública se puso en su contra y muchos miembros del clero la criticaron. Pero a pesar de todo, y con el callado pero firme apoyo del padre Martí, Emilia siguió adelante, recurrió a sus propios bienes para alquilar y acondicionar una casa, y en mayo de 1816 se inició su escuela gratuita. Entretanto, la comunidad en la Maison Saint-Cyr se venía abajo. Menos de 18 meses después de que la hermana Emilia abandonó el edificio, regresó a hacerse cargo de él, con otras 8 hermanas y un centenar de alumnos. Las gentes dejaron de burlarse y de criticar al grupo y, por el contrario, se dispusieron a darle apoyo. Transcurrieron 2 años antes de que la hermana Emilia pudiese adquirir otro edificio más amplio y mejor, en un monasterio abandonado con su capilla y su jardín. Pero fue entonces cuando ocurrió una catástrofe que estuvo a punto de acabar con la naciente comunidad. En esta se produjo una serie de fallecimientos sucesivos que se iniciaron con la muerte de la hermana Eleonor Dutrial, cuya causa no pudo ser descubierta por los médicos y a la que el famoso sacerdote Monseñor Alejandro von Hohenlohe atribuyó la influencia diabólica. La hermana Emilia se sintió inclinada a considerar aquellos desastres como un signo de que ella no estaba llamada a ser una fundación, y llegó a pensar seriamente en fundir su comunidad con la de las Hijas de María recientemente establecida por Adela de Batz de Trenquelleón. Casi seguro que esto era lo que habría sucedido a no ser por la enérgica actitud de las hermanas de Villefranche, que se negaron a tener otra madre superiora que no fuese Emilia de Rodin. Esta tuvo que ceder y se llevó a cabo la instalación de la nueva casa, en el otoño de 1820. Todas las hermanas hicieron sus votos perpetuos y tomaron el hábito, cuya característica es la orga transparente del velo que cubre la parte superior de la cabeza. Durante los 7 años siguientes, la madre Emilia sufrió terribles enfermedades corporales, primero unas adherencias cancerosas en la nariz y luego un mal que le dejó para siempre extraños ruidos en los tímpanos. Se pudo establecer la primera de las filiales en Aubin, a donde la madre Emilia había ido a consultar con un médico. El padre Martí no estaba completamente en favor de aquella fundación debido al gran número de dificultades legales, pero la madre Emilia, no obstante que nunca había pensado más que en una sola comunidad y una escuela, siguió los dictados de su propio criterio. Después tuvo que arrepentirse de su indocilidad y se lamentaba de que la palabra Aubin llegó a adquirir en mis oídos los discordantes sonoridad del grito de un pavo real. Pocos meses más tarde, la ayuda directa del padre Martí fue retirada cuando se nombró a este vicario general del obispo de Rodez. A la mala salud física de la madre Emilia se sumó entonces una prolongada y severa noche oscura del alma, pero ella continuó ampliando sus congregaciones y haciendo nuevas fundaciones. A la enseñanza agregó el cuidado de los enfermos y otras buenas obras, de manera que las exigencias sobre los recursos de las hermanas eran a menudo excesivas. Sin embargo, la madre Emilia tuvo siempre una confianza absoluta en que podría responderse a las necesidades de los pobres, y así fue siempre, a veces con misteriosas multiplicaciones de dinero y de alimentos que tenían la marca de lo milagroso. Por otra parte, Emilia insistió siempre en adoptar la más extrema sencillez en todos sus establecimientos y en el ahorro de todo lo posible que se requería para las necesidades de los pobres. Aquella economía se aplicaba a la capilla lo mismo que el refectorio. La madre Emilia estaba al tanto de que los ricos mármoles y las costosas imágenes no eran necesariamente una muestra de honor para Dios, como lo habían dicho y repetido los monjes del Cister y los franciscanos durante la Edad Media. El padre Martí tenía otras ideas, pero aquella diferencia de opinión era un asunto sin la menor importancia en comparación a las dificultades que surgieron para la iniciación de algunos de los conventos, dificultades aquellas tan terribles que uno de los biógrafos de la Santa afirma que parecían creadas por la rabia del demonio. Pero no obstante todo aquello, las aspirantes seguían llegando y no es que la madre Emilia alentase a las jóvenes a abandonar el mundo, por el contrario, tenía un gran respeto por la libertad personal y la responsabilidad individual, y a menudo recordaba a las gentes que la vocación religiosa se produce por la gracia de Dios y no por nuestras palabras. En 1843 las hermanas de Villefranche comenzaron a visitar las cárceles con resultados muy alentadores, tanto así que 2 años más tarde se inauguró la primera casa de regeneración para mujeres. Asimismo, hubo un lugar que Monseñor Heli llamaba con buen humor el Hotel de los Inválidos, y que era en realidad un lugar de retiro para los religiosos y sacerdotes de edad avanzada.
A ese hospicio se agregó una casa para los novicios y un orfelinato, pero no por el rápido crecimiento y la multiplicidad de las tareas se relegaron a segundo término las monjas enclaustradas de la congregación. La madre Emilia no desperdició la primera oportunidad que se le presentó para establecer un convento de clausura, y así realizó una idea que había acariciado siempre con verdadero amor, puesto que consideraba que con ello su comunidad se personificaba en Marta y María. El trabajo activo de Marta en el mundo era alentado y bendecido por el trabajo de María en el claustro, ofreciéndolo al Salvador. La madre Emilia tenía el don de hacer frases ingeniosas. Hay gentes que no sirven para el convento, pero el convento sí les sirve a ellas, solía decir. En el mundo se hallan pérdidas y en el convento no hace mucho bien, pero al menos se conservan alejadas del mal. Si una novicia miraba a su alrededor cuando alguien entraba en la sala, se le ordenaba ir a besar los pies del crucifijo, como un castigo y no como una recompensa. Si me encontrase con un ángel junto a un sacerdote, me inclinaría primero ante el sacerdote. Los evangelistas mencionan las 4 ocasiones que habló la Santísima Virgen, pero no nos dicen ni una palabra de lo que habló San José. Si examinamos ese caso como es debido, veremos que hay en él una lección valiosa. La confesión es una acusación, no una conversación. Hay algo de amargura o de dureza en esas frases elegidas al azar. Por cierto que la santa no era muy inclinada a hacer bromas, pero al tratar el regocijo de los santos caminaba de actitud, consideraba su alegría como una característica de la santidad y siempre destacaba su valor. Mantened vuestro entusiasmo, escribía a una postulante, conservad el valor, poned toda vuestra confianza en Dios, y sólo así tendréis siempre una santa alegría. A las hermanas en Aubín les decía, alegraos, alegraos, debemos mantener lejos toda tristeza. En los días de su juventud su defecto principal era el orgullo personal, y por eso decía una de sus cartas, debo tratar de ser humilde en el mismo grado que fui orgullosa. Por cierto que lo consiguió y aún se sobrepasó un poco, puesto que descuidó su apariencia personal y sus vestimentas, de manera que su biógrafo, el padre Rayel, afirma que, con una candidez natural, aparecía a veces ridícula. Resulta interesante descubrir en la Francia del siglo XIX este eco, si así puede llamarse, de las locuras por el amor de Cristo, que a veces se producían 400 o 600 años antes. Es bueno ser objeto de desprecio, declaraba Santa Emilia, y por cierto que los calumniadores y los difamadores que rondaron en torno a ella durante algún tiempo le demostraron absoluto desprecio. Las gentes solían escribirle cartas insultantes y maliciosas, y, si acaso, la secretaria de la madre Emilia protestaba por las palabras suaves y las amabilidades con que ella respondía a los improperios, replicaba la superiora, ¿no sabes que somos la es del mundo y que cualquiera tiene derecho a maltratarnos? Una abnegación semejante solo podría ser sostenida por medios divinos y por consiguiente no debe sorprendernos saber que a menudo era imposible interrumpir las plegarias de Santa Emilia, hasta que su estado de éxtasis había pasado. Las hermanas de la Sagrada Familia perdieron el cariñoso cuidado del padre mártir en lo que a este se refiere cuando murió a fines de 1835. No siempre había estado de acuerdo con la hermana Emilia, ni ella había buscado siempre las reconciliaciones. Sin embargo, siempre los unió el más sincero afecto, el respeto y el propósito común, y no era lo menos que la madre Emilia debía al padre mártir, la constante solicitud de éste para mantener viva la llama del Espíritu Santo en la comunidad, algo que es de inapreciable valor para los cristianos. La madre Emilia sobrevivió a su viejo amigo 17 años. Fue en abril de 1852 cuando apareció un tumor canceroso en el ojo izquierdo de la madre Emilia, y desde el primer momento supo que su fin estaba cerca. Renunció al gobierno de la congregación para dejarlo en manos de la madre Foy y no se guardó para sí, como ella misma dijo, nada más que el sufrimiento. Y así fue precisamente porque sus sufrimientos y su debilidad corporales aumentaron terriblemente de día en día. Durante casi 3 semanas, a partir del 3 de septiembre, la madre Emilia permaneció a la espera del momento de su muerte. Entre los proyectos que hizo durante su larga agonía, figuró la Hermandad de la Santa Infancia y sus tareas para los niños abandonados de la China. Conservad vivo el interés por los niños, decía a sus hijas, y enseñadlos a amaros por el interés que en ellos tenéis. La muralla se derrumba. Les advierto, en la tarde del 18 de septiembre y el día siguiente se derrumbó tan solo para ser reconstruida en la Jerusalén celestial.
donde juegan eternamente aquellos niños a quienes ella dedicó su vida terrenal. Emilia de Roldán fue canonizada en 1950.